Lo ¿Cómo le va, saludamos diputado? al diputado Gustavo Galván. ¿Cómo está, diputado? Antonella y Paulina los saludamos acá. ¿Qué tal, Paulina? Buen día, Antonella. ¿Cómo les va? Bueno, Muy ahí bien. Le pedimos que por favor active la cámara. Estamos por mí también. Pues, Perfecto. ahí está, ahí lo vemos claramente. No sé si está bien ahí. Sí, ahí lo vemos. Ahí lo vemos bien. Lo vemos con un rayo de luz que le atraviesa la espalda. Perdón, pero bueno. No, acomode tranquilo, estamos en vivo, no hay problema. Bueno, antes que nada, aclarar, el bloque diputado es Unión Cívica Radical, digamos, actualmente, ¿no? Sí, nuestro bloque desde el año pasado pasó a llamarse Unión Cívica Radical. Sí. Bien. Bueno, arranquemos por el principio, diputado. ¿Cuál es el cuestionamiento que están haciendo con respecto a esta compra del avión hidrante para la provincia? En realidad, el interrogante que tenemos nosotros es saber que desde la función ejecutiva se nos informe si compraron efectivamente el avión hidrante. Por segunda vez hubo un primer intento en el 2008, una autorización ya por parte de la legislatura, y después en el año 2020 nuevamente la mayoría de los diputados han autorizado una compra al Ejecutivo de un avión hidrante. Y bueno, ya lo padecimos en el 2022 con un severo incendio que hubo en el departamento Rosario Vera Peñalosa, donde tuvieron que llamarse, contratarse y acudir a provincias solidarias vecinas. Y ahora, por los dichos de uno de los integrantes de Defensa Civil, también dijeron que tenían que solicitar prestado o ayuda a aviones de otras provincias. Entonces, lo que nosotros estábamos requiriendo y solicitando a la función ejecutiva es que se nos informe si efectivamente se compró el avión o no, o qué pasó con los fondos que habían sido autorizados por la Cámara, que son $2 millones, y bueno, para saber si efectivamente se dio cumplimiento y ese dinero tuvo como destino la compra del avión o no. Diputado, lo que ustedes publicaron, que es a su vez una publicación del boletín oficial del viernes 20 de noviembre del 2020, como bien lo decía, en la ley 10.297, la Cámara de Diputados de la provincia la autoriza a la función ejecutiva justamente a comprar un avión de estas características, fumigador y de combate de incendios, modelo AT-802A, por un precio de hasta $2 millones. Lo curioso, digamos, y lo que se plantea también como debate ahora, a raíz de este planteo que ustedes hacen de digamos, qué pasó con esa compra, si se hizo o no, que es lo que usted recién planteaba, desde el oficialismo sostienen que ustedes se opusieron en el momento que se planteó comprarlo, ustedes se opusieron. Es así. Sí, es verdad. En las dos ocasiones que se trató el proyecto de autorización, porque nosotros entendíamos, voy a hablar en el caso de que ya fui parte yo de ese debate en el 2020, y en el cual argumentamos por qué nos oponíamos, porque considerábamos de que, bueno, primero era una licitación directa. Entonces nosotros consideramos de que no podía el Ejecutivo elegir arbitrariamente a quién le iba a comprar, y sobre todo cuestionamos el aspecto técnico. Nosotros en ese momento habíamos comparado, habíamos cotejado una característica técnica de un avión hidrante de Santiago del Estero, que tenía una determinada cantidad de litros, no quiero ser técnico ni aburrir a la audiencia, pero sobre 20.000 litros que tenía el avión que corresponde a los aviones hidrantes de Santiago del Estero, el de La Rioja tenía tan solo 3.500. Es decir, una serie de cuestionamientos técnicos que además era un avión que era para fumigación supuestamente, y que iba a servir también como un avión hidrante. Entonces nosotros decíamos que no, dado que la provincia tiene características altamente para producir los incendios forestales y demás, que se haga una compra que corresponda y que sea acorde al requerimiento que estaba necesitando la provincia.
pero igual eso, Paulina, más allá de que nuestra oposición, porque nosotros considerábamos de que podía haber desvíos de los fondos autorizados, lamentablemente nos encontramos en lo cierto, en el hecho de que, usted fíjese, han pasado 4 años y no sabemos si se ha comprado o no el avión. O sea, yo lo que le digo al gobierno, porque han salido 2 ministros a contestarme, enojados conmigo, y ellos no tienen que enojarse conmigo, ellos tienen que decir, sí, mire, hemos comprado o no hemos comprado el avión, o se compró un avión de tal característica distinto al que nos habían autorizado. Nosotros necesitamos eso, no que se enojen conmigo, porque también se dio a entender de que por culpa de la oposición no habían comprado. Imagínense, sobre 36 diputados, solo 4 somos de la oposición. Imagínense, nos hemos opuesto a los chachos y se han implementado. Nos hemos opuesto a la reforma de la Constitución y se hizo igual. Nos opusimos al Fondo Solidario y quiero decir con esto a la audiencia de que nuestro número lamentablemente no puede hacer fuerza para desequilibrar una votación, y el Ejecutivo no puede usar ese argumento para decir que no ha comprado el avión, ¿no? Ahora estamos charlando con el diputado Gustavo Galván, diputado provincial de la Unión Cívica Radical, a propósito, bueno, de esta situación que se generó con la compra del avión hidrante. Desde el punto de vista técnico, ¿no? Digo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, se había aprobado, fue publicado en el boletín oficial. Digo, desde el punto de vista administrativo, o sea, de todos modos, aún habiéndose publicado en el boletín oficial, es posible que no se haya comprado. Claro, es lo que nosotros decimos, al menos que se nos informe y que digan, mire, a pesar de la autorización de tal monto, no hemos comprado el avión, no lo hemos comprado por este y por este motivo. El gobierno, por ejemplo, ahora aduce que no tiene dinero, de hecho ha creado estos bocades ahora, pero necesitamos que nos digan, che, no, en el 2020 o en el 2021 no lo hemos comprado al avión por esto y por esto y por esto. Usted fíjese, si se hubiera hecho esa adquisición en su momento, no digo que se hubieran evitado muchos incendios, pero sí usted hubiera podido llegar o resolver la cuestión de otra manera. Yo creo que estamos, un poco el gobierno lo que quiere sacarnos del foco del debate, y ellos tienen que decirnos, sí, mire, hemos comprado o no hemos comprado el avión, y si no lo compramos, por esto y por este motivo. Bien, porque además nosotros sosteníamos que por ahí era más conveniente alquilar, en ese momento, le estoy hablando del 2020, era más conveniente y oportuno alquilar aviones que comprar uno, pero bueno, sin duda alguna las características comerciales y de mercado habrán cambiado en 4 años, ¿no? O sea, todavía el gobierno no fue claro en decir si lo compró o no lo compró. Claro, ellos me tienen que haber contestado, en vez de enojarse conmigo, me dicen, mira, sí, hemos comprado un avión de tal característica, en tal año y en tal precio, es lo que nosotros estamos pidiendo. Ahora, la consulta, bien. Gustavo, la otra consulta tiene que ver con esto que decía usted recién sobre las características del avión, que no se sabe si se compró o no, que es que era fumigador y además 3.500 litros contra 20.000 que podía tener un avión que ustedes conocían que se usaba en Santiago del Estero. La pregunta es, ¿por qué creen que se eligió en el supuesto caso, digamos, lo que se aprobó, se terminó eligiendo eso? ¿Y por qué contratación directa? ¿Porque ya había una empresa elegida? ¿Hay alguna otra información que ustedes tengan de por qué se hace de forma directa? ¿O era claro, nosotros en su momento cuando nos opusimos dijimos que queríamos saber por qué en forma directa y no se abría como corresponde a la ley de licitación pública cuando pasa de determinado monto, por qué no se nos suministra al menos información de qué empresa iba a vender ese avión. Y lo que cuestionábamos era eso, porque el otro tema era de las características técnicas, ¿por qué tan pocos litros, siendo que es una provincia que es altamente expuesta a los incendios? ¿Y cuál era la respuesta del oficialismo en ese momento? No se nos respondió. De hecho, cuando lo hemos planteado en el debate, en el recinto, que no fue en el recinto porque fue de forma virtual, pero no se nos informó, o sea, nunca se nos contestó, mira, las características técnicas debe tener esto, otro. Nuestra provincia con esta cantidad de litros va a andar bien. Son todos cuestionamientos que lamentablemente no se nos contestó,
como así tampoco los pedidos de informes posteriores, porque con el 2022, cuando surge este otro grave incendio en el departamento de Rosario Vera Peñalosa, hicimos una serie de cuestionamientos porque con la gestión del ministro de Ambiente anterior, del gobierno nacional anterior, Cabandier, él vino a la provincia de La Rioja e hizo una serie de anuncios, se firmaron una serie de convenios para dotar a los bomberos y a la Secretaría de Medio Ambiente de determinados elementos, y bueno, queríamos saber si efectivamente con qué cuenta ahora la provincia, porque lo que pasó en el 2022, desgraciadamente, es probable que vuelva a repetirse ahora, en el sentido de que por la cuestión hídrica hay una enorme sequía en toda la provincia y en gran parte del país. Entonces, de producirse esos focos de incendio, queremos saber con qué elementos cuenta la provincia, sabiendo que en el 2022 hubo firmas de importantes convenios con la Nación, donde se iban a suministrar fondos, drones y demás elementos para combatir el fuego, ¿no? Diputado, la contratación directa que ustedes en ese momento cuestionaban, ¿tenía que ver con el monto? La función ejecutiva podría haberlo hecho dentro de sus facultades a una contratación. ¿Por qué ustedes la cuestionaban a la contratación directa? ¿Tenía que ver con el monto o con no conocer detalles como proveedores y demás? Claro, en primer lugar el monto, porque nosotros tenemos una ley de licitación pública que establece que pasado determinado monto el Ejecutivo debe llamar a una licitación para adquirir bienes o lo que fuere para el Estado provincial. Cuestionábamos en primer lugar eso, y segundo, ya que no se iba a respetar esa condición, al menos saber con qué empresa se iba a contratar. Pero ninguna de las dos cosas, quiero ser bien claro, se nos informó, se nos respondió, como ahora tampoco, ¿no? Porque yo creo que ahora deberíamos zanjar la discusión esta, que no es la discusión central, sino de lo que está pasando ahora lamentablemente en nuestros cerros, es que nos digan, sí, mira, deje de preguntar eso, diputado, porque ya hemos comprado, hemos adquirido, o hemos hecho tal o cual cosa con la situación hídrica. Claro. Entonces, eso Gustavo, queremos saber. Además del incendio que está sucediendo en este momento en el Cerro de la Cruz, que lo vemos todos desde todos los puntos de la ciudad prácticamente, y nos preocupa muchísimo, también preguntarle sobre, porque una cosa está relacionada con la otra, además de la falta de lluvia, La Rioja da la sensación de que ningún espacio político, y cuando digo ninguno realmente, está discutiendo obras de infraestructura importantes para garantizar el agua potable, para empezar, ni hablar después para las industrias, la agricultura, la industria textil, etcétera. ¿Qué están hablando la clase política, la dirigencia política hoy sobre el tema del agua? ¿Tienen algo pensado? ¿Tienen hecho algún diagnóstico? Sí, mire, Paula, está muy en lo cierto. Una vez más, el foco de la discusión está en las cosas que por ahí le interesa más a la política y no a los padecimientos de la sociedad. Coincido que ningún espacio político, ni en la campaña anterior, al menos a ningún candidato a gobernador, escuché hablar del tema de la parte estructural de lo que nos corresponde a nosotros como provincia, que hemos sido, lamentablemente, no hemos sido beneficiados con el tema hídrico, sino ahora. Usted fíjese, por los últimos informes que hemos escuchado, y yo lo escuché no solo al ministro del Agua, sino también al director de Aguas de La Rioja, que La Rioja va a entrar en una crisis hídrica a partir de septiembre o octubre, esto sin dramatizar ni alarmar a la población, pero sí creo que hay que empezar a concientizar una situación que es altamente preocupante, porque la falta de lluvia de los meses en donde la provincia debe recibir una determinada cantidad de agua no pasó. Y acá está lo que usted pregunta. En eso coincidimos, el diagnóstico está claro, pero ¿qué están pensando hoy la oposición con respecto a las obras? Así cortito, si nos puede decir algo. Sí, por eso está el tema del reservorio de las aguas, que es lo que nosotros veníamos solicitando, que en el caso, por ejemplo, del departamento Ortiz de Ocampo, que hay, por supuesto, un dique importante, como Rosario Vera Peñalosa, que son las que más han padecido, y la población ya está padeciendo el agua, nosotros sostenemos de que la provincia tenía que haber hecho una inversión importante como reservorio de agua. Usted fíjese en Patquí, en el departamento de Independencia, se hizo o se esbozó una idea de reservorio que, va a durar para pocos días,
pero yo creo que la provincia tendría que haber estado atenta a hacer ese tipo de inversiones. Lo que nosotros proponíamos y proponemos es eso, justamente. Los reservorios de agua es, en el caso, por ejemplo, de lo que es el departamento Facundo Quiroga y en el caso de Ortiz de Ocampo, es canalizar lo que es el agua que viene de las sierras y eso acumularlo en reservorios importantes de agua, que eso, ojo, significa una enorme inversión, no solo el transporte del líquido, sino donde usted lo va a acumular. Pero usted entenderá también, Paulina, que nosotros lamentablemente la sociedad no nos ha elegido para ser gobierno. Hace 40 años que está gobernando el mismo partido político y usted fíjese, estamos con los mismos padecimientos hídricos, habiendo tenido un presidente de la nación por 10 años que se han desaprovechado lamentablemente enormes posibilidades para poder construir en estos departamentos, que la capital no está exenta, pero sí proponemos este tema de reservorios de agua, que usted fíjese el dique, si usted pasa por el dique hoy, va a ver que hay una disminución importante de casi el 50%. Impresionante. Gracias, diputado Gustavo Galván, por conversar con nosotros. Seguramente vamos a seguir con este tema porque creo que, y lo digo al aire, perdón, lo último, aprovechando que está acá para no decirlo cuando usted corte, que creo que claramente ningún espacio político que aspire a gobernar La Rioja está pensando, se está reuniendo con técnicos para pensar cómo vamos a abastecernos de agua los próximos 50 años. Creo que no lo están pensando, lamentablemente la otra vez lo entrevistamos a Scaglioni y tampoco lo supo decir y eso genera mucha incertidumbre para el ciudadano común, sinceramente se lo digo con mucho respeto. No, es que está, en primer lugar está en lo cierto. Es verdad que no se está discutiendo los temas importantes, pero también yo no es que quiera sacarme la responsabilidad, porque yo tengo una responsabilidad como legislador, pero lamentablemente quienes están encargados de ese tema, que acá se ha creado un Ministerio del Agua, que usted fíjese, se ha incorporado en la Constitución, en la nueva Constitución, el tema del derecho del agua, cuando no se están resolviendo cuestiones básicas y elementales, pero está en lo cierto que yo creo que las cosas que tenemos que ponernos y sentarnos a debatir entre todos, porque esto va más allá de cualquier ideología, de cualquier partido, es ver cómo le resolvemos al riojano el problema del agua. Está en lo cierto. Tal cual. Bueno, muchas gracias, diputado, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está la palabra del diputado.